Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy, chicos y chicas, tengo un tema que simplemente no puedo dejar pasar, algo que sé que a muchos de ustedes, como a mí, les encanta y les emociona, The Method of Mir y Can Yaman. Y es que, ¿quién no recuerda la química innegable, la chispa que saltaba de la pantalla, la magia que crearon juntos? Hoy vamos a sumergirnos en la historia de su relación, desde los inicios hasta la actualidad, y vamos a analizar esas palabras esas palabras que titulan este vídeo. The Method of Mir Can Yaman es mi regalo más grande. Prepárense para un viaje lleno de emociones, recuerdos y por supuesto, mucho cotilleo. Antes de que empecemos a desmenuzar todo esto, quiero agradecerles por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades, análisis y por supuesto, todo el salseo que involucra el mundo de las series turcas y sus protagonistas. Y si ya son parte de la familia, gracias por su apoyo constante. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones y compartir con ustedes esta pasión que nos une. Así que sin más preámbulos, adentrémonos en el mundo de The Method of Mir y Can Yaman. Para aquellos que tal vez no estén tan familiarizados con la historia, o para refrescar la memoria de los que sí, recordemos cómo empezó todo. Todo comenzó con la serie Erkencikus, una comedia romántica turca que conquistó los corazones de millones en todo el mundo. The Method of Mir interpretando a Sanem Aydin, una joven soñadora que aspiraba a ser escritora, y Can Yaman como Candibit, un fotógrafo guapo y exitoso que regresa a Estambul. La química entre ellos desde el primer episodio era simplemente eléctrica. Era de esas cosas que sentías en la piel, esa conexión palpable que traspasaba la pantalla. El éxito de Erkencikus fue arrollador, convirtiéndose en un fenómeno global. La serie se vendió a numerosos países, traduciéndose a múltiples idiomas y generando una legión de fans alrededor del mundo. Este fenómeno no solo se debió a la trama romántica y a los personajes cautivadores, sino también a la interpretación magistral de The Method of Mir y Can Yaman, cuya química en pantalla era el epicentro de la historia. La serie capturó la esencia de una comedia romántica moderna, con un toque turco que la hacía aún más especial. La historia de Sanem y Can, como la conocemos, comienza cuando Sanem, una joven humilde que vive con sus padres y su hermana en el barrio, acepta un empleo en la agencia de publicidad donde trabaja su hermana. Lo que Sanem no sabe es que este trabajo la llevará a conocer al enigmático Candibit, un fotógrafo talentoso y carismático que regresa a Estambul para dirigir la agencia. Can, a su vez, está involucrado en un complot familiar para encontrar a la persona que, sin saberlo, se ha enamorado de él. A medida que la historia avanza, Sanem y Can se ven envueltos en una serie de malentendidos, mentiras y secretos que ponen a prueba su amor. Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos, la atracción entre ellos es innegable. Sanem, con su espíritu libre y su personalidad alegre, logra conquistar el corazón de Can, un hombre acostumbrado a la soledad y al éxito. Can, por su parte, descubre en Sanem una fuerza y una autenticidad que lo enamoran. A medida que avanzaba la serie, la relación de Sanem y Can se desarrollaba, pasando por momentos felices, dificultades, malentendidos y reconciliaciones. Y con ellos, la especulación sobre una posible relación en la vida real entre Demet y Can crecía exponencialmente. La prensa, los fans, todos estaban ávidos de saber si esa magia que veían en la pantalla era real, si el amor de Sanem y Can trascendía la ficción. Y la verdad, chicos, es que había muchos indicios que apuntaban en esa dirección. Las miradas cómplices, los momentos de cercanía, las risas compartidas, las publicaciones en redes sociales. Todo parecía confirmar las sospechas. Las entrevistas, las fotos juntos, los comentarios que se hacían entre ellos, era como ver una película romántica en la vida real. Incluso muchos fans comenzaron a idealizar la pareja, creando fanfics, edits y dedicándoles canciones. El fandom de Erkencikus era, y sigue siendo, uno de los más apasionados y entregados. Es importante destacar la dedicación y el esfuerzo de los fans de Erkencikus. Crearon comunidades en línea, foros de discusión, blogs y canales de YouTube dedicados a la serie y a sus protagonistas. Se intercambiaban noticias, teorías, fotos y vídeos. La pasión de los fans era tal que en ocasiones, llegaban a influir en la narrativa de la serie, pidiendo a los guionistas que incluyeran ciertas escenas o que desarrollaran ciertas tramas. Este nivel de compromiso demostraba el impacto que la serie había tenido en sus vidas. Y ahora, llegamos al meollo de
El asunto, ¿qué hay de esas palabras? Demet Özdemir Can Yaman es mi regalo más grande. Estas palabras o una versión similar, fueron atribuidas a Demet en algún momento, y se difundieron rápidamente entre los fans. Esas frases, si son ciertas, obviamente reflejan una gran admiración y cariño hacia Can, una gratitud por la experiencia vivida juntos. Es una declaración que sugiere que la relación, tanto en la ficción como en la posible realidad, fue algo muy significativo para Demet. El impacto de Erkenci Kuş en la carrera de Demet Özdemir y Can Yaman fue innegable. La serie los catapultó a la fama internacional, abriéndoles las puertas a nuevas oportunidades laborales y consolidándolos como dos de los actores más importantes de Turquía. El éxito de la serie les permitió elegir proyectos más ambiciosos y desarrollar su carrera profesional. Es importante aclarar, sin embargo, que no siempre se ha podido verificar la autenticidad absoluta de estas citas. En el mundo de las redes sociales y las noticias de farándula, es común que se distorsionen o se malinterpreten las declaraciones, o incluso que se inventen. Por eso es fundamental analizar el contexto, las fuentes y la credibilidad de la información antes de darla por cierta. Pero independientemente de la veracidad literal de la frase, el sentimiento implícito en ella es innegable. La conexión entre Demet y Can fue, y sigue siendo, algo especial. Y aunque sus caminos tomaron rumbos diferentes después de Erkenci Kuş, el cariño y el respeto mutuo, al menos en apariencia, siempre han estado presentes. Después del éxito de Erkenci Kuş, tanto Demet como Can continuaron sus carreras con proyectos individuales. Demet ha protagonizado otras series exitosas, como Doğduğun Kaderindir y Anfara, consolidándose como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Can, por su parte, ha incursionado en el mercado internacional, trabajando en producciones italianas como Viola come il mare y participando en campañas publicitarias a nivel global. Demet Özdemir, después del éxito de Erkenci Kuş, demostró su versatilidad como actriz al interpretar a Zeynep en Doğduğun Kaderindir. Esta serie, basada en una historia real, exploró temas como la adopción, la identidad y la búsqueda de la felicidad. Demet ofreció una interpretación conmovedora y creíble, ganándose el reconocimiento de la crítica y del público. Posteriormente Demet protagonizó Anfara, donde interpretó a una mujer que huye de su país para proteger a su hijo. La serie fue un éxito de audiencia y demostró la capacidad de Demet para interpretar personajes complejos y dramáticos. Su actuación fue elogiada por su intensidad y su capacidad para transmitir emociones. Can Yaman, por su parte, aprovechó el éxito de Erkenci Kuş para expandir sus horizontes profesionales. Incursionó en el mercado internacional, trabajando en producciones italianas y participando en campañas publicitarias a nivel global. Su atractivo físico, su carisma y su talento actoral le abrieron las puertas a nuevas oportunidades. En Italia, Can protagonizó Viola come il mare, una serie que combinaba drama, romance y misterio. Su interpretación fue bien recibida por el público italiano, que quedó cautivado por su encanto y su profesionalismo. A pesar de sus agendas separadas, el recuerdo de su química en Erkenci Kuş sigue vivo en la memoria colectiva. Cada vez que se cruzan en eventos o en las redes sociales, la expectación es máxima. Los fans siempre están atentos a cualquier señal, a cualquier indicio de una posible reunión, de una nueva colaboración. Y aunque el tiempo ha pasado y sus vidas han evolucionado, la magia de Sanem y Can, de Demet y Can, sigue presente en el corazón de muchos. Las especulaciones sobre la relación entre Demet y Can continuaron incluso después de que ambos tomaran caminos separados. Los fans analizaban cada foto, cada entrevista, cada comentario en las redes sociales en busca de pistas sobre su posible reencuentro. La esperanza de verlos juntos nuevamente en la pantalla o en la vida real alimentaba la pasión de los seguidores de Erkenci Kuş. En cuanto a la vida personal de ambos, Demet se casó recientemente con el cantante Oğuzhan Koç, pero la relación lamentablemente llegó a su fin en mayo de 2023. Can, por su parte, ha mantenido su vida sentimental en un perfil más bajo, aunque también se le han conocido algunas relaciones. Es interesante ver cómo, a pesar de los cambios, la admiración por su trabajo y el cariño por su imagen pública se mantienen intactos. La separación de Demet y Oğuzhan Koç fue una noticia triste para los fans, quienes esperaban una historia de amor duradera. Sin embargo, la vida personal de las celebridades está sujeta a cambios y decisiones individuales. Demet, a pesar de la decepción, continuó su carrera profesional y mantuvo su imagen pública. La vida personal de Can Yaman, aunque menos expuesta, también generaba interés. Sus relax
Iones sentimentales eran objeto de especulación y de análisis por parte de los medios y de los fans. Khan, por su parte, siempre ha tratado de mantener su privacidad y de proteger su vida personal de la atención mediática. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un cuento de hadas moderno, una historia de amor que nació en la ficción y que para muchos trasciende la pantalla. Una historia que nos enseña que a veces la magia es real, y que el amor, aunque no siempre perdure, puede dejar una huella imborrable. Y definitivamente que la frase Demet Özdemir Can Yaman es mi regalo más grande encapsula muy bien el sentimiento de gratitud y admiración que probablemente existe entre ellos, independientemente de la veracidad literal de la cita. La química entre Demet y Can en Erkenzikos fue un elemento clave del éxito de la serie. Su conexión traspasaba la pantalla, haciendo que el público se enamorara de sus personajes y de su relación. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se reían juntos, todo contribuía a crear una atmósfera de magia y de romance. La historia de Demet y Can también nos enseña que las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complejas y difíciles. La presión de la fama, la atención de los medios y las agendas apretadas pueden afectar las relaciones personales. A pesar de estos desafíos, Demet y Can supieron mantener el respeto mutuo y la admiración, incluso después de tomar caminos separados. Y eso, chicos y chicas, es todo por hoy. Hemos recorrido la historia de Demet y Can, hemos recordado los momentos más memorables y hemos analizado esas palabras que tanto nos emocionan. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Quiero agradecerles una vez más por su tiempo, por su compañía y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías sobre Demet y Can, así que no duden en dejarlos aquí abajo. ¿Qué es lo que más recuerdan de Erkenzikos? ¿Creen que la química entre ellos era real? ¿Qué esperan de sus futuras carreras? Cuéntenme todo. La importancia de Erkenzikos en la cultura popular turca y en el mundo del entretenimiento es innegable. La serie abrió las puertas a un nuevo tipo de comedia romántica, con personajes complejos y tramas atractivas. El éxito de la serie también demostró el poder de las redes sociales y de las comunidades en línea para impulsar una serie y para conectar a los fans con sus ídolos. La serie también contribuyó a popularizar la cultura turca en el mundo. La moda, la música y la gastronomía turca se convirtieron en objeto de interés para los fans de la serie. Erkenzikos fue un fenómeno cultural que trascendió las fronteras y que dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así estaremos juntos en cada aventura. Hasta la próxima. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.